Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, profesor. Entonces vamos a retomar un cachito porque justo quedó la idea por la mitad. Antes de seguir, en primer lugar, les quiero avisar que, recién ahora me acuerdo, les fijé como fecha para el segundo parcial, fecha tentativa, el 17 de junio, jueves 17 de junio. No sé si llegamos con la fecha, pero bueno, es la tentativa. Porque creo que el titular les puso el 25 el segundo parcial. Yo no me fijé en realidad cuándo era el segundo. Entonces, si el segundo de Carlos es el 25, nosotros tratamos de hacerlo el 17. Si no, lo haré después del parcial de Carlos. No, no me va a quedar otra. Llego a ponerlo, llegan a tener los dos parciales la misma semana, nos matan. No, por eso nos morimos. El problema es que, muchachos, ustedes no saben lo que era nuestra época. No, sí, obviamente, para mí era peor, porque ir a presencial y por ahí es diferente, es diferente. Pero al margen de la presencialidad, ustedes cursan todo, nosotros rendíamos todo libre, cursada, preevaluativo, ¿qué? 2 comisiones por materia había. Claro. Sí, no, la presencialidad de última en el oral es lo mismo, pero sí, el tema es ese, cursar, la posibilidad que hoy los de primer año tengamos la posibilidad de cursar no es menor. Para que se den una idea, yo tuve que rendir con diferencia de horas el final de introducción al derecho y un parcial de derecho romano. Porque por suerte entré en un preevaluativo. Cuando yo ingresé recién se creaban los preevaluativos. Si no, que cursar, ¿qué? Entonces, el problema acá es que no están acostumbrados a estudiar, claramente. Profe, el año pasado no hice nada, tengo que retomar el ritmo de estudio. Y bueno, Sí, a mí me está costando horrores, hace 1000 años que no tenía el hábito del estudio ya, entonces... Está bien, pero los que recién salen del secundario, muchachos. Profe, el año pasado entregaba trabajo y no hacía nada más y en 2 segundos hacía otra. Y bueno, ahora se dan cuenta lo que es que les regalen el título, ¿no? Sí. Bueno, pero de suma con el secundario no le hacen mal a nadie, me hacen doler la cabeza a mí nada más. Ahora el tema, ¿ustedes entenderían la gravedad que nosotros regaláramos el título de abogado? Complicado, digo. Porque, a ver, ustedes tienen que mentalizarse de algo. Es uno de los pocos países donde la educación universitaria es pública y gratuita. Entonces, aprovechen la oportunidad que se les da. Porque esto no es una carrera, a ver, sacar 200 materias en un año y después ¿qué te llevas? ¿Cómo te formaste? Ustedes tienen que tener en cuenta que esto no es dar materia por darla, sino que se están formando para ejercer una profesión que implica una enorme responsabilidad. Desde el lado del mostrador que tengan que estar, como abogados, ustedes tienen en sus manos nada más ni nada menos que de la defensa de la libertad y de la propiedad de los habitantes de este país. Ustedes van a defender el derecho de propiedad en las causas civiles, van a tener que defender la libertad de un imputado en una causa penal, van a tener que representar los intereses de un trabajador en el marco de un pleito laboral. No es, sí, rindo las materias, apruebo, no apruebo. Ustedes van a ser profesionales, van a ser abogados, no es joda esto. Y además, reitero, tienen una universidad pública y gratuita. Y los que estamos acá, generalmente estamos porque nos gusta lo que hacemos. Porque los que damos clase en la universidad pública, no estamos acá porque ganamos una millonada precisamente, sino porque verdaderamente nos gusta lo que hacemos. Entonces aprovechen eso. Porque después tenés que escuchar, ay, me recibí y no sé nada, la facultad no me dio nada. Y claro, vos vas eligiendo las materias donde te las regalan, y lo paradójico es que no aprenden nada en la universidad pública y después terminan pagando para hacer posgrados para estudiar lo que no estudiaron en la carrera. ¿Se dan cuenta del sinsentido?
Entonces, la idea acá no es venir a sermonear, pero sí, muchachos, sacudirlos un poco y darse cuenta dónde están y de la enorme oportunidad que tienen en sus manos. No sé si el sistema es bueno o malo, pero es un sistema muy peculiar el sistema universitario argentino. Aprovechenlo. Porque si no, ustedes no se dan cuenta que terminan jugando y haciéndole el caldo gordo a aquellos que quieren la privatización del sistema universitario y el arancelamiento del sistema universitario. Como decía Ortega y Gasset, esto no es solamente una fábrica de profesionales. Quien conciba la universidad como ello habrá pasado por la universidad, pero la universidad nunca ha pasado por él. Acá es donde está reunido el conocimiento en cada ramo de la ciencia y en cada unidad académica. Aprovechenlo. Aprovechenlo, porque en todos los demás lados tienen que pagar para estudiar en la universidad. Ustedes tienen la oportunidad que tienen una educación gratuita. Aprovechenla. Aprovechenla, por favor, se los pido. Hecho el excurso, retomemos. Estábamos con el tema del Congreso reunido en Belgrano, o mejor dicho, la minoría de la Cámara de Diputados reunida en Belgrano, que había mandado a convocar a aquellos que se habían quedado en Buenos Aires y los habían intimado que vinieran a dar quórum y a sesionar a Belgrano. Obviamente los que se quedaron en Buenos Aires nunca fueron a Belgrano, y esto motivó entonces que la minoría de la Cámara de Diputados reunida en el pueblo de Belgrano, aplicando el reglamento de la propia Cámara y el artículo 56 de la Constitución Nacional, declare cesantes a aquellos diputados que se habían quedado en Buenos Aires. Es decir, todas las bancas ocupadas por los diputados que se quedaron en Buenos Aires fueron declaradas cesantes. Es decir, una minoría destituye a la mayoría que no concurrió a dar quórum y a sesionar donde estaba reunida la Cámara de Diputados. ¿Entienden la gravedad institucional de esto, verdad? Ahora bien, producto de la negociación que se había dado entre Mitre y Avellaneda, Mitre jefe de la Defensa de Buenos Aires y Avellaneda como presidente de la Nación, Avellaneda dice, miren, con que renuncie Tejedor a mí me alcanza. Sáquense de encima Tejedor y yo prometo no tomar represalias contra Buenos Aires. En consecuencia, se fuerza la renuncia de Carlos Tejedor como gobernador de Buenos Aires y la legislatura le acepta la renuncia a Tejedor y asume el gobierno de la provincia el presidente de la legislatura, José María Moreno. Ahora, José María Moreno asumía el gobierno de la provincia y Moreno era amigo personal de Avellaneda. Y Avellaneda sella lo que se conoció como el Pacto de Caballeros. Listo, ya está, se terminó la guerra, volvemos todos contentos a Buenos Aires, no se interviene en la provincia, acá no pasa nada. Sin embargo, quien va a tomar la iniciativa política en este momento es el Congreso de la Nación reunido en Belgrano. Son los diputados del interior los que deciden lanzar la ofensiva final contra Buenos Aires e imponerle definitivamente a la provincia separatista la federalización de la ciudad e imponerles el Estado federal. Como consecuencia de esto, el 4 de julio el Congreso, se somete al Congreso reunido en Belgrano el estado de sitio, decretado por Avellaneda, y la intervención de la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo que se aprueba la federalización, también por decreto, que había efectuado Avellaneda. Ahora bien, el tema es el siguiente. Fíjense, se está debatiendo la intervención a la provincia. Y Avellaneda le había dado su promesa personal, le había dado su palabra a Moreno de que no le iban a intervenir la provincia. Sin embargo, reitero, el Congreso está dispuesto a ir a fondo en esto y veremos que va a votar la intervención federal. En agosto, el Congreso intima al presidente a llamar a elecciones para cubrir las vacantes de diputados. Y el 11 de agosto, el Congreso, reunido en Belgrano, decide votar la intervención federal a Buenos Aires.
Y recuerden ustedes, Avellaneda le había dado su palabra de honor a Moreno de que no le iba a intervenir la provincia. Sin embargo, el Congreso decidía intervenirla. Como consecuencia de esta ley de intervención a Buenos Aires sancionada por el Congreso, el presidente Avellaneda envía su renuncia al Congreso de la Nación reunido en Belgrano. Reitero, como consecuencia de que el Congreso había votado la intervención federal a Buenos Aires y que Avellaneda no podía cumplir con su palabra empeñada al gobernador Moreno que no la iban a intervenir, decide renunciar. También un sentido de la ética muy importante el de Avellaneda. Frente al no poder cumplir la palabra empeñada, renuncia. Hoy no te renuncia nadie. Ahora bien, había un grave problema acá, el tema de la sucesión. Porque ¿qué pasa si el Congreso le acepta la renuncia a Avellaneda? Lo sucede el vice. Y hemos visto que el vicepresidente Mariano Acosta se había quedado en Buenos Aires y era hombre de Buenos Aires. Con lo cual, si Mariano Acosta se hacía con la presidencia, podía cambiar el proceso político que se estaba viviendo. Como consecuencia de esto, el Congreso decide rechazar la renuncia de Avellaneda. Recuerden que el presidente puede renunciar, pero para que esta sea efectiva se la tiene que aprobar el Congreso. Pues bien, el Congreso le rechaza le rechaza la renuncia a Nicolás Avellaneda. E inclusive, como dice en sus memorias Felipe Joffre, en su obra El Congreso de Belgrano, miren, y si no podíamos rechazar la renuncia, ya teníamos en marcha un proyecto para sustanciarle un juicio político al vicepresidente. Es decir, bajo ningún concepto Acosta podía quedar a cargo del Ejecutivo, porque era claro, era hombre de Buenos Aires. Un hombre de Buenos Aires no podía quedar a cargo de conducir este proceso político. Y más allá de que Avellaneda era timorato, que Avellaneda vacilaba y que Avellaneda había transado, era preferible tenerlo a Avellaneda y no a un porteño. Como consecuencia de ello, entonces, reitero, el 13 de agosto de 1880, el Congreso le rechaza la renuncia al presidente. Avellaneda se siente confirmado, respaldado con esta decisión del Congreso de rechazarle la renuncia, por lo tanto cobra ímpetu político y decide vetar la ley de intervención a Buenos Aires. Y bueno, voy a cumplir mi promesa con Moreno, veto la ley. Sin embargo, el Congreso de la Nación, reunido en Belgrano, insiste con los 2/3 de los votos. Recuerden ustedes que un proyecto que es vetado por el Ejecutivo, el Congreso puede insistir con él, y si sale con los 2/3, no puede volver a vetarse. Se ha vencido el veto del Ejecutivo. Pues bien, esto es lo que ocurre. Avellaneda veta la ley de intervención federal a Buenos Aires y el Congreso resiste el veto presidencial con los 2/3 constitucionales. Como consecuencia de ello, el 21 de agosto se efectiviza la intervención federal a Buenos Aires y se disuelve la legislatura porteña. Y ya hacia finales de aquel convulsionado mes de agosto, finalmente, Avellaneda envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley por el cual definitivamente se federaliza el municipio de Buenos Aires. Viéndose derrotado por el Congreso, Avellaneda decide plasmar la política que decide seguir el Congreso y envía al mismo el proyecto de ley federalizando Buenos Aires. Es así que, entonces, el 20 de septiembre de 1880, el Congreso de la Nación sanciona las leyes 1029 y 1030. Dos leyes sumamente importantes. ¿Por qué digo esto? Por la ley 1029 se federaliza la ciudad de Buenos Aires. Fíjense el artículo primero. Declárase capital de la República el municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales. Ahora, el Congreso tuvo un escrúpulo constitucional, porque si ustedes recuerdan la letra del artículo 3 de la Constitución, la ley federal debe dictarse previa sesión de las legislaturas locales. En consecuencia, fíjense lo que establece el artículo 8 de la ley 1029. Esta ley solo regirá una vez que la legislatura de Buenos Aires
haya hecho la sesión competente, prestando conformidad a sus cláusulas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Nacional. Es decir, la vigencia de la ley 1029 estaba sujeta a una condición resolutoria, que Buenos Aires entregue la ciudad a través de su legislatura. ¿Y qué hubiese pasado si no la entregaba? Ese es el porqué de la ley 1030. Porque si Buenos Aires decidía no entregar la ciudad, directamente se declara la necesidad de la reforma constitucional en su artículo 3. Y como decían los hombres del Congreso de Belgrano, le impondremos a Buenos Aires, por vía de convención constituyente, la federalización del territorio. El artículo 1 de la ley 1030, entonces, dice así: si hasta el 30 de noviembre próximo, es decir, 30 de noviembre del 80, la legislatura de la provincia de Buenos Aires no hubiese hecho la sesión de la que habla la ley de la capital de la República, el Poder Ejecutivo convocará una convención nacional a objeto de reformar el artículo 3 de la Constitución, designando en él la capital permanente de la República, y obviamente también querían tocar el artículo 104, que era el que le daba carácter de pacto preexistente al acuerdo de San José de Flores. Entonces, fíjense, están decididos, el Congreso va por todo. El Congreso dice: se terminó el secesionismo porteño, se terminó el vedetismo porteño. Aceptarán el Estado federal por las buenas o por las malas. O nos ceden la ciudad o directamente reformamos la Constitución y les imponemos por convención constituyente la federalización de la ciudad. Entonces acá están las dos leyes, la 1029 y la 1030. Por la 1029 se federaliza la ciudad de Buenos Aires y queda sujeta a que la ciudad entregue, que la provincia entregue la ciudad a través de su legislatura. En caso de que la legislatura para el 30 de noviembre del 80 no la hubiese entregado, se faculta al Poder Ejecutivo para convocar a una convención constituyente a efectos de reformar el artículo 3 de la Constitución. Así es como se soluciona definitivamente la cuestión capital. Mientras tanto, en Buenos Aires había tomado posesión del mando el interventor federal, Ezequiel Bustillo, y se convoca a elecciones para formar nuevamente la disuelta legislatura de Buenos Aires, la legislatura que había sido disuelta por la intervención. El 9 de octubre, el Congreso, que ya se había vuelto a instalar en Buenos Aires, aprueba el escrutinio de los colegios electorales, proclamando a Roca y a Madero como presidente y vicepresidente de la Nación. El 12 de octubre, finalmente, Roca asume como presidente. Y el 24 de noviembre, finalmente, la provincia, luego de un larguísimo debate en la legislatura, entrega la ciudad a la Nación. Un célebre debate en el cual se cruzaron José Hernández a favor de la federalización y Leandro Alem en contra de la misma, un debate larguísimo. Alem estuvo como 4 días hablando, más o menos, pero finalmente la legislatura porteña, entendiendo que había sido derrotada militarmente Buenos Aires y que ya no podía insistirse con ese viejo esquema separatista, entrega la ciudad. Finalmente, el 6 de diciembre, el presidente Roca promulga la ley de federalización. Así culmina ese complejo proceso político que se vivió a lo largo de todo el año 80. Como verán, es un proceso terriblemente complejo, en el cual tenemos, fíjense que en el programa, en el punto 42, donde dice la federalización de Buenos Aires, alternativas del proceso, son todas estas cuestiones que hemos visto: la elección presidencial, la guerra civil, el traslado por decreto de la capital a Belgrano, la minoría de diputados que intima primero y deja cesante después a la mayoría que se había quedado en Buenos Aires, la intervención federal a Buenos Aires, la renuncia del presidente, el rechazo de la renuncia del presidente, el veto del presidente a la ley de intervención, el insistimiento por parte del Congreso con el proyecto, venciendo el veto, la federalización de Buenos Aires con la ley 1029,
la declaración de la necesidad de la reforma constitucional con la ley 1030. Fíjense todas las cuestiones institucionales que están allí implicadas. Para leer esto, ustedes tienen tanto en las cátedras virtuales como en el Classroom, los capítulos pertinentes del tomo 8 de José María Rosa referidos a esta etapa. Hay 4 capítulos subidos. Arrancaría en 1878 el capítulo. Para los que les gusta leer poco, pueden leer el 3 y el 4, que es cuando ya se enfoca directamente en el conflicto. Y también, sobre todo, para que vean estas cosas que le marqué de la diferencia de proyecto que había entre Roca y Tejedor, entre los hombres del interior y la burguesía mercantil portuaria, tienen un texto de Jorge Abelardo Ramos, que me parece que es quien mejor ve dialécticamente estas cuestiones. Obviamente esto tienen que leerlo tranquilos, sé que mañana tienen el parcial, no les voy a... Pero me parece que es el punto más complejo de la materia, el de la federalización de Buenos Aires. Así que bueno, esto después, a medida que lo vayan leyendo, las dudas que vayan surgiendo, no tengo problema en que me vayan consultando. Si es que no tienen alguna duda ahora. Ahora sé que es muy difícil que tengan dudas ahora porque es como que uno queda aplastado por la avalancha de hechos que se suceden en un periodo de tiempo relativamente breve. Sí, las dudas generalmente surgen después cuando uno va internalizando las cosas y las va comprendiendo. Y a su vez también, este año 80 es uno de esos años que marca un punto de inflexión en la política argentina, porque se va a iniciar una nueva era en la Argentina. Se inicia lo que se ha denominado como la generación del 80. Con el proceso de federalización de Buenos Aires, termina el proceso de consolidación y organización nacional. Aquel proceso que se había abierto con la Revolución de Mayo, que había pasado por todo el periodo de guerras civiles, de enfrentamientos entre unitarios y federales, por la etapa confederal, que había logrado sancionar la Constitución en 1853, que había originado la secesión de Buenos Aires y la necesidad de reincorporarla con el Acuerdo de San José de Flores y la reforma de 1860, culmina definitivamente estableciendo la capital, estableciendo el asiento del Estado federal en la ciudad de Buenos Aires. En el año 80, entonces, culmina el proceso de organización nacional. Qué feo que sonó eso. Culmina la organización nacional. Vamos a cambiar me dio escalofrío cómo queda la frase. Se organiza definitivamente el Estado Nacional. Por lo tanto, a partir del 80, lo que vendrá es el proceso de consolidación del Estado federal con Buenos Aires como su capital. Pero a su vez también se inicia una nueva era política que va a marcar el país durante 36 años, porque esta generación del 80, como la que se denomina, es la que va a gobernar el país entre 1880 y 1916, cuando Hipólito Yrigoyen sea el primer presidente elegido por sufragio universal, masculino. ¿Y qué es esto de la generación del 80? Cuando hablamos de generación, nos estamos refiriendo a un grupo de personas que pertenecen a una franja etaria más o menos que oscila entre los 5 años para adelante y para atrás, y que tienen un núcleo común de ideas, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, y con un mismo sustrato filosófico. Con el proceso de consolidación del Estado federal, con la federalización de Buenos Aires, se imponen, filosóficamente hablando, las ideas del positivismo. No del positivismo que ustedes van a ver en Introducción al Derecho, referido al positivismo kelseniano, como idea jurídica, sino al positivismo como doctrina naturalista que surge en la Europa de fines del siglo XIX. El positivismo era una teoría no solamente política, sino social, que veía al progreso como un proceso indefinido. Proceso que estaba sometido a las leyes de la naturaleza. Veremos que durante este periodo histórico, que es cuando surge la sociología como disciplina científica, se aplican numerosos conceptos de la física y de la biología a las ciencias sociales.
Y este positivismo, reitero, enraiza la idea de que el único conocimiento válido era el conocimiento empírico y que la única normativa válida era la que emanaba de un proceso científico. Esto originaba o vertebraba un orden político, un orden social y un orden económico. Como correlato de ello, cabe destacar que desde el punto de vista económico no cabe ninguna duda que la idea triunfante era el liberalismo. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Roca no se opuso al liberalismo porteño? Sí. El problema es que no estaba en discusión el modelo productivo, sino que lo que estaba en discusión era si ese modelo productivo aprovechaba solamente a una clase social o a esa clase social y a las clases análogas del interior del país. Es decir, el proceso del 80, a diferencia de lo que fue la guerra de secesión norteamericana, donde había dos proyectos económicos antagónicos, acá básicamente estaban de acuerdo en las grandes líneas políticas y en las grandes líneas económicas. Se pelearon por la letra chica, no por la letra grande. Es decir, si la aduana aprovechaba solamente a Buenos Aires o aprovechaba al interior, y si solamente gobernaba la burguesía porteña, o si la burguesía porteña se amalgamaba con las oligarquías locales. Ese fue el proceso que se vivió en el 80. Y si bien es cierto que el roquismo en el 80 representó una visión mucho más popular que el mitrismo, veremos que aquel general progresista, fuerte, que se impone en el 80, lentamente se va a ir mitrificando, por decirlo de alguna manera. Como dirá Norberto Galasso, cuando Roca se haga estanciero se termina el roquismo como fuerza política y se amalgama a los intereses políticos del mitrismo. Allí es donde una nueva fuerza política tomará las banderas del viejo federalismo y de la causa popular, que será el radicalismo irigoyenista. Pero mientras tanto, esta generación del 80 tiene una visión conservadora en la faz política, considera que solamente esto puede ser gobernado por una clase social que se considera poseedora del saber y del poder. Se impone definitivamente el modelo agroexportador como modelo económico para el país. Las diferencias son de matices. La idea es que Roca cree que no alcanza solamente con la exportación y dejar todo librado a las fuerzas del mercado, sino que en determinados casos debe intervenir el Estado a efectos de lograr la redistribución de la renta, pero no hacia el pueblo, la redistribución de la renta entre las provincias. O sea, la redistribución de la renta de la burguesía comercial porteña con las oligarquías provinciales. Por lo tanto, tendrá una visión netamente conservadora de la política, que estará sustentada en el fraude como herramienta electoral, y que no habilitará la idea de una participación popular en la política. Reitero, en el plano económico serán claramente liberales, el modelo que se había impuesto definitivamente a escala planetaria. El capitalismo ya claramente era un sistema económico consolidado. Ahora, a diferencia de la primera etapa capitalista, que era netamente de acumulación producto del desarrollo industrial, se suma una nueva faceta que es la del capitalismo financiero, con los grandes bancos, marcando políticas económicas, y también un fuerte conservadurismo en el plano social. Por otro lado, esta generación es una generación que pretende consolidar el Estado en varios aspectos, y a su vez tiene una visión netamente laica del Estado, en la cual Iglesia y Estado deben correr por carriles separados. No es casualidad que durante toda la década del 80, tanto durante la presidencia de Roca como durante la presidencia de Juárez Celman, se sancionen leyes que acarrearán conflictos con la Iglesia. La célebre ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, la célebre ley de educación común, que a su vez también significó un gran aparato ideológico para el Estado, porque impartió una clara visión de la historia y una clara visión del orden imperante a partir del 80 como un orden justo y necesario. También la célebre ley de registros civiles, por la cual ya la Iglesia no iba a tener a su cargo la inscripción de nacimientos, defunciones y matrimonios, sino que iba a ser una función estatal sobre la base de un organismo estatal, que es el registro civil.
y se consolida en 1888, ya durante la presidencia de Juárez Celman, con la Ley de Matrimonio Civil, que reformó el viejo Código Civil de Vélez, dejando de lado el matrimonio basado en el derecho canónico, en el derecho católico, para establecer el matrimonio como un instituto del derecho civil, en el cual tampoco influye la religión. Es decir, el matrimonio como un instituto de orden público en el cual debe ser consagrado ante una autoridad estatal. Después, si te querés casar por iglesia, hacé lo que quieras. Pero el único matrimonio válido es aquel que es autorizado por el Estado, el matrimonio civil. Estas son las leyes laicas que se dictaron en aquel momento. Esto es algo que caracteriza a este periodo histórico. No sé si tienen dudas con respecto a esta cuestión. Profe, una pregunta. Sí. Y que el presidente tenía que ser católico, ¿eso no se trató de cambiar? No. Lo que pasa es que Roca era un tipo muy pragmático. Roca, cuando veía que alguna medida de gobierno generaba inquietud social, Roca tenía en claro qué era lo que tenía que decir. Bueno, si esto genera quilombo, retiramos el proyecto y se termina. Roca quería gobernar tranquilo. En efecto, cuando yo les hablé del positivismo, el positivismo surge con las ideas de Augusto Comte en Francia, el padre fundador de la sociología, Augusto Comte, que el progreso estaba regido por dos leyes, orden y progreso. Precisamente el lema de la bandera brasilera, orden y progreso, que está tomado, en efecto, en Brasil se abole la esclavitud y se derriba la monarquía en 1888. Es decir, que la clase dirigente brasileña participa más o menos de la misma línea ideológica que la clase dirigente argentina. No es casualidad que hayan puesto en la bandera del crucero, o del cruzeiro, el lema orden y progreso. Que Roca lo tradujo en su discurso inaugural de 1880 con el lema paz y administración. La consolidación del Estado federal para Roca consistía en eso. Bueno, estuvimos peleándonos desde la sanción de la Constitución 30 años prácticamente. Bueno, dejemos de lado las guerras civiles, administremos el Estado, organicemos el Estado y terminemos con este estado de caos de una vez. Y en este sentido, creo que Roca fue el verdadero fundador de la Argentina moderna. Cuando te hablan de las presidencias históricas, el país no tenía definidos sus límites, no tenía firmados tratados de extradición con ningún país, no teníamos en clara cuál era la moneda, no sabíamos cómo se administraban los territorios nacionales que se había adosado el Estado federal. En este sentido, la presidencia de Roca fue verdaderamente fundacional. Y a su vez también el Estado comenzó a adquirir atribuciones mayores de las clásicas que venían de la época del constitucionalismo. El Estado comienza a intervenir en determinadas funciones de la economía. Y también tendrá una función más activa en la regulación de la cuestión social, como veremos. Porque con el masivo flujo inmigratorio que se va a producir durante este periodo histórico, va a comenzar a forjarse un proletariado o una clase obrera que en un primer momento será de neto corte inmigrante y que vendrá imbuido de las ideas que traen de sus países de origen. No es casualidad entonces que el movimiento obrero, que comienza a forjarse en los 80, en los 90 y la primera década del siglo XX, esté fuertemente marcada por las ideas que ya habían hecho eclosión en Europa, es decir, el anarquismo, el socialismo, ya sea el reformista de Bernstein, como así también la extracción netamente marxista del socialismo, el anarcosindicalismo y el sindicalismo puro, todas ideas que la clase obrera traía de sus países de origen. Y por eso también a veces yo me río cuando digo, bueno, antes los inmigrantes venían a trabajar y no eran delincuentes que venían fugados de sus países de origen, como suele decirse con algunos inmigrantes que ingresan al país hoy en día. La mayoría de estos venían perseguidos de sus países de origen por sus ideas políticas. A los anarquistas los perseguían y los mataban en Italia y en España. O se creen que se vinieron acá porque les gustaba Argentina. Se vinieron fugados porque los mataban. No, porque nuestros abuelitos no eran carmelitas descalzas que vinieron
En sus países de origen eran militantes sociales. No era el obrero de casa al trabajo y del trabajo a casa. Tenían un fuerte compromiso social. Y ese fuerte compromiso social pareciera que quieren borrarlo. Ese pasado del combativo que trajeron nuestros abuelos inmigrantes, pareciera que quieren borrarlo. Eran los abuelos buenitos que vinieron con una mano adelante y atrás a trabajar. Es cierto, porque lo hicieron. Pero también vinieron imbuidos de una fuerte ideología de clase, y que fueron perseguidos en sus países de origen por defender esos intereses de clase. O si no, no se entiende por qué acá se persiguió el movimiento anarquista y a los inmigrantes. Porque, a ver, veremos durante la década de 1900, las leyes que reprimieron al movimiento obrero estaban dirigidas a los inmigrantes. Entonces no es que los inmigrantes eran tan queridos en el país. Esta es una cuestión que allí se ve verificada. Y estas ideas del positivismo, como ya les digo, también hicieron inclusión en Brasil e incluso en México, con las ideas del porfiriato. Y en México fueron más a fondo, porque en México se logró la separación definitiva de la Iglesia y del Estado. Si Roca en esto hubiese ido más a fondo, y quizá no tendríamos muchos de los problemas que tenemos hoy. Pero en este sentido, no obstante eso, Roca tuvo un conflicto muy fuerte con el Vaticano, porque cuando se discute la ley 1420 de educación común, la Iglesia participó activamente en contra de la ley, e inclusive el representante del Vaticano en la Argentina hizo proselitismo en contra de la ley. Esto motivó que Roca tuviera que echar al embajador del Vaticano. Las relaciones entre la Argentina y en realidad todavía no era el Vaticano, la Santa Sede, vamos a decirle. El Vaticano recién se crea con la firma del Tratado de Letrán en 1929. Como ya le digo, las relaciones con la Santa Sede estuvieron rotas desde 1884 hasta 1900, cuando Roca en su segunda presidencia restablece las relaciones con la Iglesia. Pero sí es cierto que no se animaron a terminar definitivamente de separar la Iglesia del Estado. Así que bueno, estas son las cuestiones centrales de esta generación que comienza a gobernar el país. Una élite dirigente que tenía muy en claro cuál era el proyecto de país que quería, y que también marcan algunas cosas, porque algunos añoran aquellos momentos de la Argentina grande, de la Argentina potencia, que la Argentina era el séptimo país del mundo, que supuestamente se produjo durante este periodo, cuando se funda el modelo agroexportador. Y esos rankings de Argentina séptimo país del mundo es muy relativo, porque es cierto, porque ese séptimo lugar en el mundo, ¿qué te lo daba? El ingreso per cápita. Ahora, ¿cómo se saca el ingreso per cápita? El ingreso prorrateado por toda la población. Ahora, efectivamente, ¿toda la población tenía ese ingreso? ¿O solamente una minoría, la que se dedicaba al comercio agroexportador, era la que detentaba el poderío económico y el resto del país languidecía muerto de hambre? Entonces, si vamos a ser el séptimo país del mundo así, prefiero no serlo. Recién comenzaría un incipiente debate acerca del desarrollo industrial durante la segunda presidencia de Roca. Veremos que Roca tuvo muchos vaivenes en el plano político. Así que bueno, vamos a dejar acá, con esto ya tenemos vista la generación del 80. Ya a partir del miércoles que viene nos vamos a introducir en lo que fue la presidencia de Roca propiamente dicha, y el surgimiento de los partidos políticos como consecuencia de la revolución del Parque que estallará durante el gobierno de su sucesor Miguel Juárez Celman. Así que bueno, dejamos acá, los libero y estudien para mañana. Si no lo llego a ver mañana, buen fin de semana. Y espero que aprueben. Gracias, profesor. Igual ustedes van a tener algún beneficio, porque la verdad todo el mundo, se conectaron 10 nada más, y estos 10 van a tener algún beneficio con esta clase que di hoy.